Bienvenidos. En este video comentaremos a grandes rasgos las características de la filosofía sustantiva o especulativa, el periodo histórico en el que se desarrolló y cuáles son sus fundamentos. También revisaremos el pensamiento de los principales representantes y haremos una comparación de sus puntos de vista. Todo ello con la intención de presentar una introducción a la filosofía de la historia. Partamos de una definición amplia. Por filosofía sustantiva o especulativa, entendemos una corriente de pensamiento que se enfoca en el análisis y la comprensión de las realidades del ser, la existencia y la verdad. Esta corriente filosófica se centra en la exploración y el desarrollo de teorías abstractas y conceptuales sobre la naturaleza de la realidad, el universo y la vida humana. Algunos de los representantes fundamentales de la filosofía sustantiva son Immanuel Kant, Federico Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Como podemos ver, todos estos pensadores tuvieron su desarrollo entre las postrimerías del siglo XVIII y finales del siglo XIX. A este periodo se le llama modernidad, y podemos definirlo como el desarrollo del pensamiento filosófico que se da a partir del siglo XVII, con una modernidad incipiente, y hasta el siglo XIX. La modernidad se caracteriza por cambios fundamentales en la forma en que los filósofos abordan el conocimiento, el análisis de la realidad y la existencia. El paso de la antigüedad a la modernidad está dado por un movimiento intelectual y cultural que tuvo lugar en Europa en aquella época, la Ilustración. En esencia, la Ilustración tiene su origen en la idea de que la razón debe ser la base del pensamiento y que la observación es la herramienta básica para conocer la realidad. De esta manera, los pensadores ilustrados buscaban alejarse del oscurantismo y del teocentrismo, que consideraba que la divinidad era el único fundamento del mundo. Hablando estrictamente de la disciplina histórica, fue justamente con el advenimiento de la modernidad cuando se dio un cambio lingüístico que originó un cambio paradigmático. Lo que hasta entonces la filosofía definía como historia en alusión al mero recuento de acontecimientos históricos, comenzó gradualmente a conocerse como Geschichte, concepto que indicaba no solo el recuento de los hechos, sino también el relato de los mismos y el análisis de la conexión entre ellos. Esto dio lugar a lo que dio en llamarse Neuzeit o tiempo nuevo, caracterizado por la idea de que la historia no es únicamente una suma de eventos específicos, sino también la expresión de las relaciones que hay entre ellos. Revisemos ahora las principales ideas de los pensadores que hemos mencionado para luego hacer una rápida contrastación entre ellas. Mencionaremos también cuál sería el objeto de estudio de la historia para cada uno de ellos, cuál su metodología y cuál su finalidad. Para Kant, la historia tiene su arranque en el momento en que el ser humano, entendido como sujeto histórico, se libera de las cadenas naturales para comenzar a ejercer libremente según su razón y voluntad. De acuerdo con su doctrina, la finalidad de la historia es el movimiento hacia lo mejor a partir de la libertad y el progreso. Este movimiento llevará a emerger al ser humano como un sujeto autónomo, rebasando la minoría de edad mediante el uso de la libertad de razonar. La cristalización de ese perfeccionamiento humano se da en la institución del Estado cosmopolita, en donde sería posible una paz perpetua. Más allá de la narración de hechos, la historia es una forma de pensar el desarrollo de la humanidad, no a partir de eventos particulares, sino de la totalidad de ellos. La historia es una elevación del espíritu, el despliegue de la razón y el alejamiento de la naturaleza irracional. Kant propugna por una naturaleza materialista, ligada a lo físico y a la superación de la naturaleza biológica mediante la razón. La historia, desde este punto de vista, es la totalidad del ser, y como tal, termina por convertirse en filosofía. El movimiento progresivo de la humanidad iría de la simple biología a la filosofía, gracias a los desarrollos científicos y técnicos, y sobre todo a la imaginación del ser humano. En términos de política, Kant aboga por la unificación de la humanidad a partir de la razón, para llegar eventualmente a la conformación de un solo Estado libre. Su filosofía es, por tanto, idealista.
Para Hegel, la historia es la acción del espíritu que, mediante la astucia de la razón, busca conocerse a sí mismo. En este sentido, el espíritu va asumiendo formas cada vez más universales. Del espíritu individual avanza el espíritu del pueblo, que no es más que un momento específico en el curso de la historia universal. Desde el punto de vista de este autor, esta es la sucesión de fases en el desarrollo de la libertad del ser humano. El idealismo hegeliano establece un paralelo entre el pensamiento individual y el pensamiento histórico. Partiendo de una idea establecida, al tener nuevos datos sobre un fenómeno o acontecimiento, el ser humano descubre una contradicción, lo cual le lleva a desarrollar una nueva idea. Este movimiento de progresión es lo que lleva al espíritu universal, esto es, a un pueblo o una cultura, a alcanzar nuevos hitos a lo largo de la historia. El resultado es la libertad del espíritu, es decir, el ser humano. Arthur Schopenhauer establece una crítica al idealismo hegeliano. En contradicción a la tesis de que el espíritu es universal y que sus manifestaciones concretas como espíritu de los pueblos particulares son verdaderamente reales, sostiene que lo único real son los individuos y sus cursos vitales, y que la única realidad es la multiplicidad fenoménica sometida a la infinita repetición. Para él, el supuesto de que los planes de la historia universal tienden a un progreso indefinido, cuya meta es la felicidad, la paz o el logro de la realización de la esencia espiritual, son simples historias constructivas, excesivamente optimistas. Para Marx, la historia es el proceso mediante el cual el ser humano se produce a sí mismo a partir del trabajo. Su análisis de la realidad histórica hace uso de la dialéctica, es decir, la técnica para descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La dialéctica propone la formulación de una tesis que, sometida a la argumentación razonada o antítesis, produce una síntesis o nuevo conocimiento. Junto con Engels, Marx postuló el materialismo histórico, según el cual los cambios históricos y culturales de la humanidad son producidos por las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. Así, la historia depende de los modos de producción, de la lucha de clases y de la actividad económica de cada sociedad en un momento determinado. Esto se debe a que tales condiciones establecen los procesos políticos, sociales y espirituales que condicionan el devenir de cualquier grupo social. En este sentido, la economía es la base de la historia social. Para Marx, los sistemas de organización político-social no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción histórico-social. Nietzsche pensaba que su época estaba caracterizada por una fiebre histórica, y si bien la historia es útil para la vida, también puede convertirse en su enemiga cuando asume formas exageradas. Para él, la sobredimensión de lo histórico ahoga el surgimiento del nuevo. Nietzsche sugiere que frente a los intentos de trazar un desarrollo racional y lineal de la historia hacia el perfeccionamiento humano, esta disciplina es el resultado de una lucha por el sentido histórico. Frente a los riesgos que representa el sentido histórico como enfermedad, Nietzsche identifica dos antídotos. Lo ahistórico, esto es la capacidad de olvidar, y lo suprahistórico, la posibilidad de salir de la historia y mirar más allá. Estas serían, por tanto, las alternativas para que la vida siga su curso. Para realizar un resumen muy sucinto de los puntos de vista de los autores abordados en este video, diríamos que la historia es, para Kant, el progreso moral y la creación de una comunidad justa impulsada por la esperanza. Para Hegel, un proceso racional y dialéctico en el que la razón absoluta se realiza progresivamente a partir de la astucia de la razón. Para Schopenhauer, está impulsada por la voluntad ciega y constituye un campo de sufrimiento sin propósito. Para Nietzsche no existe la progresión histórica. La historia no sería más que un campo de lucha entre fuerzas creativas y destructivas. Desde la perspectiva materialista de Marx, son los conflictos de clase y las condiciones económicas los que impulsan el cambio histórico y la meta sería una sociedad sin clases.
Hasta aquí este video. Gracias por su atención.